La leyenda del dragón de Babel. Leyenda popular polaca. Hace algunos siglos, en los albores de la historia de Polonia, vivía en una cueva oscura, situada a los pies de la colina Babel, a lo largo de las orillas del río Vístula, una bestia poderosa y titánica. Un horrible dragón que, como todos los grandes dracos de las más fantásticas historias, eruptaba fuego. A diario salía a patrullar sus dominios y arrasaba los campos, amenazando a los aterrados habitantes de Cracovia. El monstruoso ser exigía al día un cuantioso tributo de carne fresca. Pero es comprensible que con tan voraz apetito, pronto los campesinos no tuvieran nada que ofrecer. Y cuando le faltaba su tributo, su cólera era tremenda, matando inocentes y devorando sus animales domésticos, por pocos que fuesen o famélicos que estuviesen, saqueando así todas sus pertenencias. Su comida favorita eran los niños pequeños, que secuestraba si tenía ocasión, y si encontraba a uno, se lo tragaba tan rápido como podía. Nadie pudo impedir que sus horribles acciones se repitiesen cuando a él le venía en gana. De esta forma, pronto las aldeas se vieron en la obligación de esconder a las doncellas y niños pequeños por miedo a la bestia. En vano, los más valientes caballeros del reino intentaron vencer al voraz dragón. Una y otra vez acudieron desafiantes a su cueva, y uno tras otro cayeron, incluso antes de que pudieran sacar sus espadas. La inmensa bocanada de fuego de la boca de la bestia los incineraba. La gente vio como uno tras otro, niños y los más valientes caballeros del reino caían ante el conocido popularmente por los lugareños como Smok Babelski, también llamado el dragón de Babel. De este modo, el camino hacia su guarida se pobló de cadáveres y esqueletos resecos, de caballeros y de monturas, incluso de compañías enteras de guerreros que intentaron en vano la posibilidad de derrotarle. Gracchus, el rey de la ciudad de Cracovia, muy preocupado por la situación trágica en la ciudad, envió a sus heraldos a lo largo y ancho de todas las naciones vecinas y pueblos aliados a fin de anunciar a las casas reales y los reinos de Europa que aquel que matara al dragón, como recompensa, podría casarse con su hija y se comprometía a delegar en la tarea de gobernar su trono después de su muerte. Muchos grandes príncipes y valientes caballeros de toda Europa central, alentados por la generosa oferta y la legendaria belleza de la hija del rey, acudieron de todas partes y rápidamente se presentaron para asumir el reto, pero uno a uno perdieron la vida y no pudieron contra el dragón. Pasó el tiempo y el flujo de aventureros y audaces combatientes eventualmente se volvió mínimo. Y aún así, el dragón seguía exigiendo su tributo, y al no obtenerlo de buen grado, acababa con los campos y las gentes. Fue un tiempo oscuro para la ciudad de Cracovia.
Incluso se llegó a confinar a los niños en cuevas ocultas, de donde no podían salir hasta la adolescencia. Así, el pueblo polaco se sumió en una era triste y desoladora, donde ya nadie recordaba el sonido de la sonrisa de un niño o el canto dulce de una doncella. El rey se entregó a la desesperación. Se hacía viejo y su reinado llegaba a su fin. Consumía su tiempo entre bebida y un triste ir y venir constante por los salones del reino, esperando un milagro, mientras que la hija del rey, la hermosa doncella Wanda, lloraba. Después de todo, no podía esperar un destino más cruel que el que él tenía. Presta a llegar a la edad de casarse, pero condenada a morir sola y soltera si el dragón mataba uno a uno a todos sus pretendientes. El dragón asolaba el campo de manera constante y convirtió en miserables a los más pobres. Pocos podían mantener a duras penas lo necesario para vivir, y el hambre, y con ella las terribles enfermedades, empezaron a asolar toda la región. En un último esfuerzo, se intentaba salvar a los niños, pero con todo, muchos se enfermaban y caían, y nada parecía poder poner fin a tan terrible situación. Una fría mañana, un joven muchacho llamado Shevchik Skuba Dratevka, que no era más que un humilde campesino y aprendiz de zapatero, simplemente conocido como Skuba, se presentó en las puertas del palacio. Anteriormente había ofrecido sus servicios valientemente, pero siempre había sido rechazado cuando había otros aspirantes más nobles y no se necesitaban voluntarios para batirse con el dragón. Una vez más, los cortesanos se burlaron y, señalando la mugre en sus zapatos de tela y su ropa hecha jirones, le decían que no era la mejor carta de presentación para un paladín ni para un caballero. Pero esta vez, la suerte o la mera necesidad se aliaron con el joven Skuba, ya que ahora el rey Krakus estaba desesperado, pues hacía casi un año que nadie se acercaba a presentar sus servicios a la corona. Y aunque no le pareció que aquel pobre pueblerino tuviese ni la más ínfima de las posibilidades ante el dragón, aceptó la oferta del joven y humilde campesino. No es de extrañar que el único miembro de la corte que puso toda su fe en el aprendiz de zapatero fuese la dulce princesa. Para ella, el muchacho era fuerte, apuesto y bien educado para ser un simple campesino, y era claramente evidente para la princesa que se trataba de un hombre de honor. No hizo el joven más promesa que ir al encuentro del dragón y volver con la victoria o morir en el intento de liberar a su gente y a la princesa. No es de extrañar que nadie confiase en sus posibilidades. Este aprendiz, llamado Skuba, no poseía una espada, por no hablar de una armadura o un escudo, y el rey no quiso proporcionarle equipo. Estaba cansado de gastar oro en preparar a los más costosos equipos de guerra para que luego acabasen fundidos en medio del camino, recubriendo la carne chamuscada de un esqueleto. Obviamente, no andaba Skuba sobrado de recursos, y no cabalgaba en un blanco corcel, o poseía nada del equipo esencial para un caballero andante. Eso sí, lo que tenía era una naturaleza intrépida y estaba dotado de inteligencia e inusuales habilidades culinarias, además de mucha astucia. Lo primero que hizo Skuba fue volver a su pequeña casa para prepararse para la batalla. Otrora,
había sido una pequeña tienda donde vendía sus zapatos y algunas pequeñas manufacturas en cuero, pero ahora ya nadie podía permitirse el lujo de comprarle nada. Cuando el pueblo lo vio, se burlaron de él y cruelmente hicieron bromas de que sería sin duda la siguiente comida para el Smok Wawelski. Incluso una joven vecina, que siempre había sido el sueño de amor del muchacho, se burló de él, diciendo que era mejor que eligiese bien con qué salsa condimentarse, ya que iba a ser la cena del dragón, al menos que quedase complacido y les dejase en paz un par de jornadas si esto era posible. A Scuba le dolió especialmente esta burla de la muchacha, con la que siempre había soñado, pero intentó olvidarla pensando en la sonrisa dulce de la joven princesa, y empezó los preparativos ignorando las burlas de todos. Scuba sabía que el pueblo cantaría una melodía muy diferente sobre él después de matar al dragón. Por ello, él entró resuelto en su tienda y dejó de lado la antorcha que le había alumbrado el camino. Tomó algo de comer y a continuación se preparó para dormir. No dio señales de vida en todo el resto de la jornada. Y más de uno se mofó aún más, diciendo que sin duda estaba escondido bajo la cama, temblando de miedo. Más tarde, cuando ya todos se habían retirado tras la jornada de trabajo, esa noche se levantó y salió, tomando la antorcha y otros suministros con él. Nuestro valiente campesino se aventuró por el sendero, acercándose en silencio a la cueva del dragón. Pero el dragón no estaba allí. Pensó que sin duda se había retrasado en su regreso y por eso la suerte se había aliado con él, permitiéndole llegar con una luz bien visible a la entrada de la cueva e incluso penetrar en ella. Decidió olvidarse de momento de si realmente los dioses o la suerte estaban con él y se concentró en lo realmente importante. Contaba con tiempo justo para trazar un plan y aprovechar que el gran dragón no estaba, por lo que podía explorar la cueva. Se tomó su tiempo para recorrerla y la vio cubierta de huesos y del tesoro que había reunido la bestia. Se escondió detrás de una roca y esperó a que volviera el dragón Wawelski. Cuando regresó, él miraba en silencio las andanzas del dragón, bien agazapado y quieto detrás de la roca. Así pudo ver al dragón codicioso volver con un carnero gordo en sus garras. De repente, tuvo una idea muy buena. Volvió a casa con un plan ya maduro en su mente. Aunque tuvo que esperar casi petrificado largas horas hasta que el dragón volvió a ausentarse y estuvo lo suficientemente lejos como para que Scuba pudiese volver seguro a casa. Buscó en los estantes el libro de recetas de su familia y se preparó, según los textos, un menú digno de un dragón. 3 ovejas asadas que acompañó de un revuelto de hortalizas y de todas las especias y hierbas más populares que pudo poner en sus manos. Luego, rellenó las entrañas de los animales con una mezcla de azufre y carbón vegetal machacado. Así, coció el estómago de las ovejas. La noche siguiente, a la luz de la luna, regresó esta vez con más precauciones hasta la guarida del monstruo. Y no fue hasta cerciorarse de que, como la noche anterior, el dragón no estaba. Se aproximó a la boca de la cueva del dragón y dejó allí, sobre una roca, los sabrosos bocados que había preparado con tanto esmero. Cuando llegó el amanecer, Scuba descubrió que la noche anterior había tenido mucha suerte, ya que se había equivocado. El dragón estaba en la cueva, aunque posiblemente la fortuna quiso que se hubiese atiborrado de comida y durmiese plácidamente
con lo que no percibió su presencia. Escondido entre las rocas cercanas a la cueva, esperó toda la noche el regreso de la bestia y se sorprendió al llegar la mañana. El dragón salió de su cueva, fresco y descansado, quizá dispuesto a salir una vez más a rapiñar por las comarcas vecinas, y se encontró lo que parecían ser unas jugosas ovejas durmiendo allí. No tardó en darse cuenta de que estaban ya cocinadas y no desconfió. Había dado razones al pueblo para temerle, así que era natural que le trajesen con reverencial temor sus tributos. El dragón, pensando de que se trataba de un agradable regalo y siendo tan codicioso y glotón como estúpido, las tragó en el tiempo que usaríais para un parpadeo. Muy pronto comenzó a sentir un enorme ardor de estómago. Cuando el azufre y el carbón y las especias mezcladas llegaron a su estómago, se encendieron y empezaron a quemarle de dentro hacia afuera. Voló el dragón entre convulsiones a saciar su sed furiosa. Rápidamente llegó al río Vístula y bebió, y bebía, y bebía. La garganta y el estómago quemaban tanto al dragón que las leyendas cuentan que se tragó la mitad del río Vístula. Pero el estómago mantenía la hinchazón e inflamación y finalmente, lleno de gases y vapores y terriblemente hinchado, explotó, causando la muerte del dragón y liberando a la ciudad y sus alrededores de su control y su reinado de terror. Una vez que el joven vio que la bestia estaba realmente muerta, no tuvo más que entrar en la cueva y buscarle la mejor de las corazas y el mejor de los escudos, y también la espada y la pica más espléndidas que pudo hallar entre los numerosos tesoros del dragón, y cortar la cabeza del monstruo, clavarla en una pica y dejarla allí a la vista de todos. Regresó al pueblo vestido como el mejor de los caballeros y regalando a todos toda clase de objetos de valor que el dragón había robado, recomendando que se olvidasen de la avaricia por una vez y que los vendiesen para comprar víveres con los que alimentar a las buenas gentes famélicas y, sobre todo, que usasen el importe obtenido para pagarse los mejores médicos de los reinos vecinos para sanar a los que habían caído enfermos. No se le olvidó pasarse por las cuevas a informar a todos que podían salir al exterior a sacarse la mugre al río, a gozar de la luz del sol. Y no tardaron en oírse cantos jubilosos de las doncellas, y por fin, tras muchas primaveras e inviernos de forzado silencio, las risas y los juegos de los más pequeños. Ni qué decir tiene cuando llegó al castillo a dar cuentas al rey Cracus de que había liberado a todos de la tiranía de la bestia. La noticia ya era sabida. Una enorme explosión se había oído al amanecer en todo el valle, y el rey había mandado exploradores a ver con mucho sigilo lo que había pasado. Allí se encontraron con el dragón muerto y la cabeza en la pica, pero ni rastro del héroe. Por lo que no faltaron algunos que intentaron colarse el mérito de la hazaña. Pero tan solo bastó que el joven sacase de su bolsillo un enorme colmillo de dragón y una gema roja de gran tamaño que se dice que todos los dragones contienen dentro de su cráneo, para saber que él había sido en realidad el autor de tal hazaña. El aprendiz de zapatero se casó con la hermosa hija del rey, y se dice que se amaron nada más encontrarse.
La dote fue el tesoro que había robado el dragón en la cueva. Y después de la muerte del monarca, Scuba ascendió al trono. Dicen que su linaje gobernó con gran justicia durante muchas generaciones. Y esta gran leyenda sigue actualmente muy viva. Tal es así que a día de hoy uno puede visitar no solo el castillo del rey a la orilla del río Vístula, sino también la cueva del dragón de Babel. Eso sí, gracias al valiente zapatero, no hay nada de qué temer.